Hola, buenas tardes. Soy Ramón Montes, del Itinerario Cultural del Arte Rupestre. Y nada, me cabe el placer de ser el organizador y colaborador con la organización para este workshop. Quiero presentaros rápidamente al panel de expertos, deciros que vamos a tener primero una presentación general a cargo de José Manuel Rey García, que es el director del Parque Arqueológico de Arte Rupestre de Campo Lameiro, uno de los grandes destinos del arte rupestre europeo y una de las mejores instalaciones que nuestro itinerario dispone abiertas al público. También nos acompañan Juan Manuel Cid, delegado a Andalusí, que iba a señalar que era este señor, pero no es este señor, es ese señor, que también nos va a aportar una visión sobre una marca Muslim Friendly. Y luego nos van a acompañar también Manuel Peregrina y José María de Juan, de nuevo, que nos van a presentar un par de prácticas de uno de los grandes históricos itinerarios de este programa, que es la Ruta de los Fenicios, a que tanto cariño tenemos muchos de los aquí presentes. Y por mi parte, yo también haré una muy pequeña presentación de una buena práctica de arte rupestre, de uno de los sitios, el primer sitio que hemos certificado dentro de nuestro itinerario con una marca de calidad específica. Y no perdemos más tiempo, les dejo con José Manuel Rey y su magnífica presentación. ¡Qué presión! Bueno, vamos a ver, vamos a trabajar o voy a intentar aportar mi experiencia a partir de la presencia en una red, la red de caminos de arte rupestre prehistórico, y desde mi posición como director de un centro abierto al público para el arte rupestre. Realmente, cuando hablamos de rutas, lo que estamos hablando es de sitios acondicionados para la visita, de sitios preparados a la visita que se conectan a través de determinados links, determinadas líneas que las van entrelazando a lo largo del territorio. ¿Esto cómo os pasa? ¿Aquí? No. Ahora. Bien, realmente cuando hablamos de un itinerario lo que estamos es hablando de compartir experiencias a partir de un patrimonio europeo común. Cuando hablamos de arte rupestre prehistórico, lo que tenemos que pensar es que realmente en la inmensa mayoría de los casos, en más del 98% de los casos, nos encontramos en municipios de carácter rural, con muy poquita población, muchos casos menos de 2.000 habitantes, con un envejecimiento progresivo de la población y un abandono del campo, lo que añade una dificultad verdaderamente grande. Los itinerarios, cuando incorporamos a estos sitios, se asientan sobre tres pilares fundamentales. Por un lado es la cooperación, es que no veo desde ahí, la cooperación entre distintos centros que de alguna manera nos permite intercambiar experiencias entre unos sitios y otros, el territorio, fundamental por ese carácter rural en el que se encuentran buena parte de estos sitios. El arte rupestre es una posibilidad para generar nuevas oportunidades en la vida de la población local, de generar una mejora en su calidad de vida a través del turismo, que es el tercer aspecto, la tercera pata sobre la que descansa estos itinerarios culturales. Un turismo de carácter arqueológico que permite mejorar las condiciones de vida de estas poblaciones locales y ofrece nuevas oportunidades. Paso aquí. Estoy mirando aquí. Pasa. Es que no pasa. ¿Es el? Ahí. No, la siguiente. Esta la de... Esta. Vale. Como os comento, hablamos del arte de los primeros europeos. El arte rupestre es un importante recurso cultural capaz de generar en los últimos años posibilidades para atraer a un público tremendamente heterogéneo, cada vez más formado y que demanda mayores actividades con más exigencia, que es capaz de atraer a un número extremadamente alto de visitantes y que, de alguna manera, algunos de estos sitios se han convertido en verdaderos must view, en sitios de interés para turoperadores y especialistas en este ámbito. Lo hacemos desde CARP, que es la Asociación Internacional Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, formada en el año 2010 y que, como veis en números, está integrado por más de 38 instituciones pertenecientes a 6 países europeos.
al que se añaden otras entidades colaboradoras pertenecientes a otros 4 países diferentes, hasta sumar 10 países en total, que incorpora más de 150 sitios abiertos a la visita pública distribuidos por estos países, que incluyen algunos de los principales destinos de arte rupestre reconocidos por la UNESCO a través de su declaración en la lista del Patrimonio Mundial, y que es capaz de atraer hacia sus instalaciones a más de 3 millones de habitantes. Con las últimas incorporaciones estaríamos ya cerca de 4 millones de visitantes interesados en conocer el arte rupestre europeo. A través de la asociación lo que pretendemos es compartir experiencias y conocimiento experto en torno al primer arte de los europeos. Esta asociación es el principal mecanismo para intercambiar experiencias, buenas prácticas y, de alguna manera, alentar el desarrollo de iniciativas de calidad, de iniciativas de excelencia en torno al arte de los primeros europeos. Realmente, cuando hablamos de arte rupestre incorporado a este itinerario cultural, lo que estamos hablando es de sitios que están presentados al público. Realmente ha ido habiendo una evolución en los distintos criterios que utilizamos, desde musealización, a puesta en valor o revalorización, y personalmente yo prefiero hablar de presentación, en el sentido de que estos 3 términos, que parece que son equivalentes, van cambiando, van introduciendo cambios en su sentido. Cuando hablamos de musealización, principalmente pensamos en colecciones y en estructuras. Cuando hablamos de puesta en valor o revalorización, hablamos de contexto. Y cuando hablamos de presentar, hablamos del público, el destinatario general, el destinatario final de todas nuestras inquietudes, de todas nuestras actuaciones. Hay una serie de normas de carácter internacional, ahí os pongo simplemente 4 para que veáis que las distintas normas han ido incorporando esta preocupación por presentar al público. Desde la Carta Internacional de Turismo a la Carta de Burra o la Convención de Faro en el 2005 del Consejo de Europa o la denominada Carta ENAME, que es la que de manera más específica aborda la interpretación y la presentación de los sitios de patrimonio cultural. Con respecto a esta última, que es la que más tiene que ver con el ámbito en el que nos movemos nosotros, la Carta para la Interpretación y la Presentación de los Sitios de Patrimonio Cultural. Hay una serie de aspectos que son tremendamente importantes porque nos determina qué es importante en el patrimonio cultural, nos determina por qué es significante y, de alguna manera, nos determina por qué tenemos que hacer estos esfuerzos por transmitirlo a las generaciones futuras. Y, de alguna manera, es relevante esta norma porque establece guías, buenas prácticas y recomendaciones para poder implementar estas acciones. No voy a entrar en detalle, simplemente ahí tenéis cuáles son los principales objetivos de la presentación al público a través de esta carta: facilitar la comprensión y la apreciación del patrimonio cultural, comunicar el sentido, algo verdaderamente fundamental, salvaguardar los valores tangibles e intangibles del patrimonio cultural, respetar la autenticidad, contribuir a la conservación sostenible, facilitar la participación y la inclusión social en los ámbitos del patrimonio, o desarrollar guías y buenas prácticas desde el punto de vista de los profesionales y los técnicos que intervienen en la presentación al público del patrimonio. Bien, desde mi punto de vista, la presentación al público del patrimonio cultural presenta una perspectiva multidimensional. Tenemos que integrar, tenemos que incorporar diferentes puntos de vista para realizar una tarea satisfactoria. Porque, de alguna manera, lo que pretendemos, lo que intentamos, es ir más allá de lo tangible, de lo visible, para transmitir ideas, emociones y experiencias. Y, de alguna manera, esto entiendo que se hace a través de la integración de estos 6 ámbitos que vemos aquí. La gestión integrada, porque de alguna manera el objeto fundamental de nuestra acción, de nuestro trabajo, es la preservación del patrimonio, transmitirlo a las generaciones futuras en las mejores condiciones posibles. Patrimonio, educación patrimonial, porque de alguna manera a través de estas acciones generamos valores,
generamos identidades, promovemos el aprecio, promovemos el orgullo de tener este patrimonio. La interpretación, comentábamos antes, verdaderamente importante, porque es el elemento que nos permite establecer una mediación y que de alguna manera nos permite generar un relato atractivo, una historia que pueda emocionar y que pueda de alguna manera ser un soporte sobre el que basar nuestra actuación. La museología didáctica, porque a través de esta herramienta podemos realizar una presentación amable, una presentación sugerente, una presentación que ayude a descubrir significados, una presentación que permita o que no se centre en resolver todas las preguntas, sino en tratar de que las preguntas que nos hacemos cuando salimos del centro sean más relevantes que las que nos hacíamos antes de entrar en él. La arqueología experimental, desde el punto de vista de la arqueología, verdaderamente importante, porque nos permite un aprendizaje interactivo y participativo, y finalmente el turismo arqueológico, porque nos permite convertir todo eso en un producto turístico, un producto de calidad. Pero es que no tenía menos, es que me dijiste. Bueno, trabajamos en la cooperación, incorporamos sitios diferentes que nos permite intercambiar conocimiento, buenas prácticas, intercambiar en proyectos, transmisión de conocimiento, investigar el pasado para preparar el futuro a través del establecimiento de un manual de buenas prácticas, a través del entrenamiento de profesionales, del desarrollo de proyectos o de la investigación. Crear significados a través de la interpretación. Cómo a través de estos elementos podemos generar relatos, historias, contenidos accesibles, ocio inteligente, aprendizaje haciendo, viajar a través del tiempo, visitas guiadas, visitas dramatizadas, una gran cantidad de elementos. Bueno, convertir un producto turístico y un aspecto importante al que quiero dedicarle un par de minutos solo. El distintivo de calidad que hemos preparado desde la Asociación Internacional, que es el European Rock Art Heritage, que es un distintivo para la calidad, que nos permite diagnosticar el potencial de los sitios de arte rupestre, que nos permite reconocer sus fortalezas y sus debilidades, que nos permite identificar cuáles son aquellos criterios de calidad que deben satisfacer todos los sitios y de alguna manera facilitar la visibilidad de los grandes sitios. Hemos definido 85 buenas prácticas, 34 de ellas son obligatorias, 51 son recomendadas y abarcan esos 12 bloques de información: protección legal, física, documentación, acceso, facilidades para los visitantes, visitas y actividades, espacio expositivo, sostenibilidad, staff, marca. 12 distintos con la distribución de las buenas prácticas, de las que no vamos a entrar. ¿Cómo se justifican? Se identifica la buena práctica, se determina si es obligatoria, si es recomendada, se establece cuál es el objeto de esa práctica y determinamos cómo justificamos esa práctica que realizamos. A partir de ahí se hace un procedimiento basado en 3 fases distintas: la autoevaluación elaborada por el gestor del sitio, que de alguna manera lo que hace es ver el grado de cumplimiento de este manual de buenas prácticas, se establecen los puntos fuertes y las debilidades. Una vez que hay una autoevaluación, hay una evaluación externa de algún miembro del equipo técnico, del equipo científico, que valida de alguna manera esa autoevaluación y en el caso de que sea positiva, es reconocida por la Junta Directiva. El criterio es que de alguna manera son certificables aquellos sitios que superan el 80% de la puntuación total y que no tienen ningún incumplimiento en las buenas prácticas de carácter obligatorio, básicamente. Y esto de alguna manera nos permite ir determinando cómo vamos certificando y cómo vamos evaluando y testando la calidad y la excelencia de estos sitios que están abiertos a la visita pública. En estos momentos son 2 los sitios que están certificados, estamos en este proceso ahora mismo. La idea es que antes de que acabe el año tengamos hasta una docena de sitios ya evaluados en este sentido, y es un poco la perspectiva de futuro que tenemos con este tema. Y eso es un poco todo. Gracias. Okay, so thank you very much. Muchas gracias. Y para romper el hielo tenemos aquí a nuestros 3 voluntarios que han estado tomando nota de todo y que van a hacer las preguntas
al ponente antes de la siguiente intervención. Annalise. Si. En français, c'est bon? Annelise Allôme, je représente... Ah oui, pardon. Annelise Allôme, je représente le réseau Art Nouveau Network. Ma question est la suivante. Vous avez parlé donc d'évaluation, d'auto-évaluation, notamment par des experts en interne et en externe. Est-ce que vous connaissez l'impact de justement l'interprétation du patrimoine sur le public et comment vous arrivez à le mesurer? Quels sont les indicateurs? Con respecto a este aspecto concreto, no tenemos indicadores concretos, pero sí tenemos experiencias a partir de la información aportada por los gestores y los directores de los distintos sitios, de los distintos enclaves que forman parte del itinerario. Lo que sí vemos de alguna manera es que la interpretación es un valor fundamental, una mediación atractiva, sugerente, que, basada en el rigor, comunique de manera amable. Muchas veces los especialistas nos critican porque dicen que carecemos de rigor. No es cierto. La buena mediación está basada en el rigor. Lo que pasa es que una cosa es el rigor y otra es el rigor mortis, y nosotros intentamos evitarlo. Pero la interpretación es fundamental porque genera satisfacción entre nuestros visitantes, porque de alguna manera se sienten parte de las historias y los relatos que se cuentan en estos centros. Pero no tenemos una medida para poder estimar realmente eso con un porcentaje o algo por el estilo. Pero sí entendemos que es un aspecto muy importante de lo que es nuestra actividad diaria. Sí, soy Ana Fuentes, directora de Patrimonio del Ayuntamiento de Lloret de Mar y soy secretaria y estamos lanzando la Red Europea de Jardines Históricos. Una pregunta, yo tengo dos preguntas, ahora como ya me he lanzado voy a hacer dos. Y una seguro que nos hemos encontrado todos nosotros. La primera es que a mí me parece muy importante que como técnicos, todos en cada uno de nuestros ámbitos, siempre nos hemos sentido muy solos trabajando, ¿no? Y el tema de trabajar en red a mí me parece muy importante. ¿Habéis probado hacer intercambios profesionales, pero no solamente de los gestores, de los trabajadores de cada uno de vuestros centros? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que me gustaría comentar, y así que estamos en petit comité y en confianza, es que siempre que hacemos encuentros hablamos de buenas prácticas, hablamos de lo bien que lo hacemos, lo que nos funciona, pero nunca hablamos de lo que no nos ha funcionado. Y todos hemos hecho cosas que pensábamos que nos iban a funcionar y han sido un verdadero fracaso. ¿Por qué no nos lo contamos? Esto también para que los demás podamos aprender de los errores. Pienso que es importante y que nunca se habla de los errores. Sí, completamente de acuerdo. Con respecto a la primera cuestión que planteas, nosotros desde la asociación intentamos dedicar esfuerzos importantes a lo que es la formación y el intercambio de experiencias. En este sentido, con frecuencia juntamos a los guías y a los monitores de cada uno de estos enclaves y realizamos unos cursos de formación en el que se incluyen distintos aspectos, no solo los contenidos científicos, sino formas de mediación, aspectos como la psicología, aspectos que permitan comunicar de una manera atractiva. Pero nunca nos hemos intercambiado monitores entre los sitios. Para la unidad técnica de la asociación igual es un aspecto a considerar para el futuro, y la posibilidad de que algunos guías vayan circulando por algunos sitios para conocer las realidades y para conocer cómo se plantea la comunicación y la interpretación del patrimonio. Con respecto a la segunda de las cuestiones, efectivamente, todos por necesidad de supervivencia y desde el punto de vista emocional nos esforzamos en trabajar en los aspectos positivos, y los negativos pues no solemos conectarlos. Yo realmente, en la experiencia mía personal,
Creo que los defectos en muchos casos tienen más que ver con apoyos externos a los sitios, financiación, apoyo, promoción, tal, que con el trabajo realmente en los distintos centros abiertos al público. No podría decirte, en el caso nuestro, algunos elementos que funcionen bien, de alguna manera vamos cambiando los relatos se van adaptando, a veces funcionan como te esperas, otras veces funcionan menos, pero son detalles, pienso que menores en relación con la globalidad del proceso, ¿no? Sí, hola. Buenas tardes. Yo venía de observador nada más, pero me engancharon. Bueno, mi nombre es José Juan Cano, vengo de Canarias y junto con Italia y Suecia estamos desarrollando un proyecto de candidatura aún sobre la ruta europea de la transhumancia y caminos tradicionales. Tendría dos preguntas, yo cojo el testigo de la compañera y a lo mejor no sería tanto para el compañero, sino como para otros intervinientes y bueno, si me pueden responder sería ideal. Una de ellas es si existe la idea, la posibilidad, y si lo tienen en cuenta, de acreditar, como se hace en otras fundaciones o en otros elementos vinculados al turismo cultural, sobre todo al turismo astronómico, que en Canarias trabajamos ese tema con la Fundación Starlight, perteneciente a la UNESCO a su vez, acreditar a guías específicamente en esta temática, ¿no? No solo formarlos, sino acreditar para que tengan una marca de guía especializado en esta ruta temática. Y de ahí se puede exportar a otras rutas culturales europeas. Eso por un lado. Segunda pregunta es una pregunta trampa, ¿no? ¿Cómo saben qué interpretar y cómo llegar al público objetivo si no sabemos el número de turistas específico que llega a un determinado lugar o realiza una determinada ruta cultural, si no conocemos tampoco el perfil? Por lo que me he enterado y me han dicho, no se conocen los grandes números, pero hablamos del detalle, porque al final si no llegamos al detalle no sabemos los problemas o las deficiencias de esta ruta cultural. Con respecto al tema de la acreditación, por la experiencia que yo tengo, es un tema que no está exento de dificultades y de problemas. En Galicia, que es de donde yo vengo, estamos metidos ahora en una batalla dura y cruenta entre las personas que entienden que son los que tienen que comunicar el patrimonio. Los guías turísticos por un lado y los profesionales de la arqueología por otro. Y hay dificultades. La normativa gallega ahora exige que los sitios se hagan con guías turísticos y por lo que sabemos del perfil de los guías que habilita la Consejería de Turismo en Galicia, no tienen la base para transmitir esta información. Pero después también el tema de los arqueólogos, por el hecho de ser arqueólogos, no quiere decir que comuniquen bien el sentido del patrimonio, el relato vinculado a este tema. Por lo que hay que establecer algún tipo de mecanismo. Nosotros hemos hecho en su momento, y me consta que en algunos otros sitios, pues el caso del Museo de Altamira o el caso de Cueva Pintada en Gáldar, en Gran Canaria, se han intentado hacer cursos para habilitar a los guías turísticos, con la idea de que, de alguna manera, si cubrían esos requisitos mínimos, que pudieran llevar una visita dentro de nuestras instalaciones. Sinceramente, mi experiencia no fue buena. Generaron una demanda muy importante, una preocupación tal, y después no aparecieron. Aparecieron 2 guías y el resto de las 60 plazas que teníamos las cubrimos con otros operadores turísticos, pero no eran los que guían las visitas. ¿Y cuál era la segunda? Vamos a ver, nosotros normalmente en los sitios en los que trabajamos tampoco tenemos un público tan heterogéneo. Nosotros en el parque, por ejemplo, tenemos 2 grandes bloques que son nuestros target principales y hacia los que orientamos la mayor parte de las actividades. Público escolar,
con sus distintos niveles y con contenidos adaptados a cada uno de los ciclos educativos. Para nosotros es prácticamente el 55% del total, y el resto es un público familiar, público de turismo de sol y playa que van a las Rías Bajas y que aprovechan un día para acercarse al parque y disfrutar de lo que allí contamos. Con lo cual, tampoco tenemos una necesidad imperiosa de conocer una desagregación definitiva del número de visitantes. Esos dos grandes bloques son los que para nosotros funcionan, suponen el 90 y muchos % de nuestro público destinatario. Y es algo que de alguna manera se va repitiendo en los distintos centros de arte rupestre abiertos al público que vamos conociendo por todo el continente europeo. Bueno, pues continuando, yo sí voy a presentar ahora una buena práctica que tiene que ver con el arte rupestre, y voy a partir de una muy mala experiencia, y vamos a decir cuál fue la mala experiencia, porque los gestores de nuestros sitios, que como estaba comentando José Manuel muy bien, normalmente son organismos públicos, no siempre tienen la sensibilidad y el acierto en desarrollar una gestión integrada. Bueno, en un lugar de Castilla de cuyo nombre sí quiero acordarme, se llama Sigaverde, que está en el río Águeda, muy cerquita de la frontera de Portugal, existe un lugar muy especial, un lugar mágico, por muchas razones, que en realidad es un vado natural por donde las manadas salvajes primero, los ganados de los pastores después y la gente en general cruzaba este río. Y, curiosamente, como es el vado donde el río tiene menor cantidad, menor profundidad, también se construyó a principios del siglo XX un puente que comunica los pueblos que están en la margen izquierda de este río, ya lindando con Portugal, y la margen derecha, que sería ya la zona amplia de la comarca de Ciudad Rodrigo. Bien, este lugar tenía muchas significaciones para la población local. Antes de 1988, ahora veremos por qué este año, la gente iba allí a muchas cosas. Pero sobre todo en el siglo XX iba a pasarlo bien. Iba a bañarse, iba a pasar el día de campo, a comer, a estar con los amigos, con la familia. Los pastores bajaban sus ganados a brevar, porque en esa zona de vado era muy sencillo acceder y, por lo tanto, llevar al ganado a beber. E incluso se crearon infraestructuras turísticas muy de los años 50-60 de la España rural, con la casera, que no nos falte para hacer el tinto de verano, que quien no lo haya probado de los de fuera, pues hoy tendrá oportunidad. Y incluso se construyó este típico chiringuito, que ya creo que nos suena a todos en las playas, el chiringuito, pero en este caso de río, no de playa. Bien. Esta zona, como digo, tenía un valor significativo, pero en el año 1988 ocurre que a un arqueólogo, director del Museo de Prehistoria de Salamanca, se le ocurre pasar por allí, contacta con un pastor y ese pastor le pregunta, ante la pregunta de, bueno, aquí hay cosas antiguas o tradiciones o cosas que usted piense que son de los moros o incluso de los romanos, y entonces el pastor se acercó y le dijo, bueno, aquí tenemos los dibujos del río, y los dibujos del río, que no tienen ningún interés, es esto. Y le enseñó este caballo. Bien, ¿qué ocurre en ese momento? Pues que de repente todo cambia. Ese lugar con el cual la población local se sentía identificado, al cual acudía primero a hacer labores ganaderas, pero también después a disfrutar de su tiempo libre, a tomar el baño en verano, etcétera, de repente queda acotado, llega la administración pública, el gobierno regional, entra como un elefante en una cacharrería y de repente toda esa zona se convierte en un sitio fortificado, con vallas, con videovigilancia, en donde ya no puede uno acudir a hacer nada, y de repente la gente de los tres pueblos, porque este sitio, justo en este punto, confluyen tres términos municipales, se encuentran con que ese lugar ya no pueden acceder. Lo primero es la conservación, y además, fíjense ustedes, que es que como refuerzo además del valor del sitio, que es innegable desde un punto de vista arqueológico, en el año 2010 ese sitio es declarado, entra en el itinerario cultural de arte rupestre del Consejo de Europa, y en paralelo está entrando en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO junto con el lugar de Foscoa en Portugal, como extensión del lugar de Foscoa. Es decir, innegablemente el sitio merece la protección y la vigilancia, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que de repente la población local se siente desplazada, ninguneada, se siente robada de alguna manera por la administración regional y le da la espalda al sitio. Y comienza un proceso muy curioso, y es que la gente comienza a rechazar y a negar el sitio.
cuando había sido un sitio pues, con una fuerte simbología para la gente local. Y de repente incluso llega la cosa hasta que cuando llegaban turistas, personas preguntando por el sitio para visitarlo, la gente de los pueblos los mandaba en otra dirección, porque no querían que fueran allí. ¿Qué ocurre? Que la gestión del sitio se convierte en un auténtico desastre, es decir, prácticamente no llegaba nadie, encima era un sitio que estaba fuera de cualquier ruta turística de la provincia de Salamanca y encima toda la gente de la zona estaba completamente en contra de que eso se hubiera convertido en un destino turístico sin contar para nada con la población local. Este problema, este desastre de gestión y desorganización, que es muy común cuando los gobiernos regionales de regiones amplias o gobiernos nacionales, con mayor motivo, cuando entran a tratar de gestionar ellos directamente el nuevo hallazgo del cual la prensa se ha hecho cargo, se ha hecho voz, de repente se convierte en un problema. Y ese problema, afortunadamente, en el año 2006 se dan cuenta y hay un reconocimiento del problema. Y dicen, hombre, igual hemos metido un poco la pata y no contar con la población local no ha sido un buen modelo. ¿Qué es lo que hacen entonces? Tiran de una entidad local, que es una agencia de desarrollo local, una agencia de desarrollo rural, que integra a todos los pueblos de la zona, que integra a toda la sociedad, a todo el tejido económico, es decir, a toda la población y la estructura de alguna manera, gracias a los fondos FEDER, para desarrollarla. Y entonces este grupo de acción local, que en principio no tenía por qué hacerse cargo de la gestión de este sitio, ve una oportunidad de convertir ese sitio en un sitio de desarrollo sostenible y además articulándolo como un destino turístico, como un recurso cultural y educacional para su población local y de repente dice, da el paso. ¿Qué es lo que hace inmediatamente? Se pone a trabajar con un staff de guías locales, a los cuales sigue dando formación continua, trabaja con los ayuntamientos locales, empieza a trabajar con el gobierno regional, etcétera, etcétera, y de repente lo que había sido un completo desastre de gestión empieza a cambiar rápidamente de sistema. Y lo básico es la cooperación con las instituciones, pero empezando desde abajo hacia arriba. Es decir, cuando se empezó era de arriba hacia abajo, no funcionó. Y entonces dejan que este grupo empiece a trabajar y empieza a cooperar con las instituciones nacionales, regionales e incluso internacionalmente, porque este sitio está ligado al sitio portugués de Foscoa y con ellos empiezan a cooperar también. Además, inmediatamente lo convierten en un destino turístico visible, porque otro defecto que tienen las grandes administraciones es que muchas veces, sobre todo si son de cultura, es que el turismo queda un poco en segundo término, porque el recurso cultural queda feo que lo convirtamos en producto turístico. Era una concepción muy común en España hasta hace muy poco tiempo. Y ese recurso turístico, ¿quién lo dinamiza? La población local, que organiza todo tipo de actividades en torno al yacimiento. Es más, la propia población local rueda las películas de promoción turística, asesorados por arqueólogos, etcétera, etcétera, y con la cooperación necesaria de la autoridad competente, del titular del yacimiento arqueológico, que es la Junta de Castilla y León. Se organizan todo tipo de recursos, se organizan visitas a ferias, talleres de promoción. De repente, un sitio que nadie conocía absolutamente en ningún sitio comienza a sonar y comienza a ser un destino de referencia. La prensa se hace eco de ello, pero además se hace eco del valor de lo local, porque lo interesante de este sitio es que ahora lo gestionan los propios habitantes. Y en último término es un éxito como recurso turístico. Bueno, todo tipo de actividades como podéis ver, bueno, a caballo, en coche, por tierra, mar y aire. Y además es un recurso cultural y educacional para la población local, empezando por los escolares y acabando por las poblaciones universitarias, porque incluso desde la comunidad, desde Madrid, desde las grandes universidades donde hay la licenciatura de arqueología, se va a hacer talleres y se va a hacer viajes de prácticas a este enclave. Se empiezan a generar recursos de primer nivel, de valor educacional y además cuando los niños no pueden ir al yacimiento, va el yacimiento a los niños. Los propios guías se convierten en embajadores en los colegios de la provincia de Salamanca y en buena parte de Castilla y León. Sin duda, la experiencia de Siega Verde es una muy buena práctica y creemos que así lo demuestra, pero lo que más orgullosos están ellos, los gerentes de este sitio, la gente de este grupo de acción local de desarrollo rural de la zona de Siega Verde de Ciudad Rodrigo, es sobre todo
que están trabajando con su gente, con su población local, y están envolviéndoles, además, los han involucrado de tal manera que el sentimiento de identidad sobre el yacimiento ahora es muy fuerte, cuando hace apenas unos años era de absoluta negación. Bueno, el trabajo con población local, no voy a insistir más, hay el Día de los Niños de Sigaverde, todos los niños de la comarca van a pasar el día al yacimiento, bueno, veis que monta cualquier acto social, el tipo de evento social que se organice en la comarca se hace en el yacimiento, porque como os decía es el punto de confluencia de 3 grandes municipios, y finalmente se colabora con Foscoa, se organizan pruebas populares, deportivas, de todo tipo, y además se les lleva a la población local, se le lleva a ver a los vecinos portugueses de Foscoa y se invita a los vecinos portugueses de Foscoa que vengan a vernos. Con lo cual hay una interrelación y una identidad de sentimiento de propiedad y de pertenencia al yacimiento por parte de todas las poblaciones. Y esta es un poco la estructura. Ahora la gestión se hace de abajo arriba, perfectamente estructurada, cada actor tiene perfectamente delimitado su papel, las poblaciones locales, los ayuntamientos, el grupo de acción local que es el que lo gestiona, la Diputación de Salamanca, el Gobierno regional y el Ministerio de Cultura en último término de España. Y se ha creado una nueva entidad. Y por todas estas razones, ¿qué hemos hecho nosotros desde nuestro itinerario cultural? Pues reconocer esta experiencia como nuestro primer label de calidad, y hemos querido que nuestro primer label de calidad no se le dé a Lascaux, no se le dé a Altamira, no se le dé a Valcamónica, no se le dé a los grandes sitios con 500.000 de visitantes por año, sino a esta experiencia que reúne todos esos números que comentaba antes Manuel de valoración, pero además de cubrirlo tiene un valor añadido, y es el valor de lo local. Y esta es nuestra buena experiencia de hoy. Gracias. Bueno, sigo de observador. La cooperación con instituciones que acaba de comentar el compañero, la pregunta sería si este modelo de buenas prácticas han pensado exportarlo a otros espacios donde a lo mejor estas buenas prácticas han fallado desde el principio, como... Esa sería la pregunta, ¿no? Si se está replicando en otros lugares. Me alegro que me haga esa pregunta. Y efectivamente, este es un modelo. Nuestro itinerario cultural viene de un proyecto Interreg. Nació bien, porque en ese proyecto Interreg los 8 partners iniciales, 4 eran gobiernos regionales, es decir, autonomías que tenían mucho patrimonio rupestre, como puede ser el caso de la región de donde yo vengo, que es Cantabria, la tierra de Altamira y de tantas cuevas famosas. Y además había 4 grupos de desarrollo local de otras comarcas que, sin ser los gestores del sitio, participaban en la gestión, aunque fuera de forma indirecta, y sobre todo en la promoción, porque a ellos les interesa como promoción de sus comarcas. Entonces, en nuestro ADN, como itinerario cultural, siempre hemos llevado a fuego el valor de lo rural. Tenemos que decir que no trabajamos mucho esta implicación de la gente local hasta fechas más recientes, pero siempre hemos tenido muy claro que nuestro objetivo final es el desarrollo rural y tenemos esa fuerte vocación, también por lo que decía Manolo, porque prácticamente, no sé, en Europa hay ahora unos 500 yacimientos de arte rupestre de primer nivel y todos ellos prácticamente, salvo un porcentaje muy pequeño, unos 40, están en ambientes puros y duros rurales. Moi, ma question, c'est comment... comment vous avez réussi à garder, rendre compatible la protection du site et notamment les contraintes que peuvent imposer des labellisations comme l'UNESCO et justement l'organisation de nombreux événements, ce qui est super chouette avec la population locale, parce que finalement c'est souvent peu compatible ou alors il faut s'adapter. Claro, el problema es que si tú de repente declaras un sitio patrimonio mundial y dices que es la maravilla del patrimonio mundial, lo cierras y expulsas a la gente que lo está usando,
La gente se siente desplazada y de repente le interesa muy poco si es de la UNESCO o es de la madre que lo parió, porque al final lo que están haciendo es desplazarle y ellos inicialmente no le dan un valor. No hay una pedagogía de base para explicar lo primero a la gente que siente que eso es suyo, que eso tiene un valor y explicarles por qué. Y además hacerles partícipe de las medidas necesarias de protección. Es decir, vamos a vallar el sitio, pero no porque queramos poner vallas en el campo, sino porque tenemos que proteger no de vosotros, sino de posibles agresiones externas. Si desde el principio se hubiera involucrado a la población local, nunca se hubiera planteado el problema. Y la gente cuando estaba en un cruce llegaba un turista y preguntaba por Segabre y dice, no, es para aquel otro sitio. Y claro, el turista pasaba de largo sin saberlo. Es decir, las señales, por ejemplo, que ponía la Junta de Castilla y León, el gobierno regional, para indicar la dirección del yacimiento, los vecinos las quitaban, porque no quería que fuera nadie. Es decir, era una suerte de venganza desde lo local hacia una suerte de robo de su propiedad, de su patrimonio, que inicialmente no valoraban, porque tampoco había habido una didáctica que explicase el valor real de eso a esas poblaciones. Hoy día toda esa situación se ha revertido y cualquier vecino del entorno se siente súper orgulloso del valor que eso tiene y además entiende la necesidad de que ya no se pueda bañar donde acostumbraba o no pueda llevar un día a sus ovejas a brevar y tenga que irse un poquito más allá. Es decir, yo creo que la cuestión básica al final es, si involucramos a las poblaciones locales, especialmente a las rurales, en la gestión del patrimonio, los resultados al final son buenos. Si no lo hacemos, tendremos problemas. Muchas gracias, Ramón. Yo tengo una pregunta también, porque entiendo que este primer reconocimiento que habéis dado, este label, a este proyecto, es de uno de vuestros miembros de la red. ¿Cómo lo hacéis a la hora de identificar? ¿Simplemente vais buscando uno por uno? ¿Tenéis pensado hacer una convocatoria, que es algo que de alguna manera siempre motiva a la gente a trabajar para tener este reconocimiento? ¿Dejáis que la gente se presente ahora? ¿Qué impacto ha tenido también la etiqueta de este reconocimiento en el resto de los socios? Nosotros desde la unidad de gestión de nuestro itinerario nos dimos cuenta que después de 8 años de tener el label, bueno, primero los políticos quieren el label del Consejo de Europa para hacerse la foto, pero a los 6 meses ya se olvidan de esto del Consejo de Europa y ya les da igual. Pero claro, los técnicos quedan y tienen que trabajar en red y quieren seguir trabajando en red porque ven el valor más allá. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que dinamizar el trabajo de la red y hay que agitar a nuestros socios, hay que agitarles para que al final no entren en un estado de letargo y digan, bueno, tenemos esto del label, pero bueno, en fin, no sé. Y llega un momento que pierden el interés por trabajar en red. Entonces, nuestra labor es agitar. Tenemos 150 sitios en 6 países, tenemos colaboradores en otros 4 países y nos dábamos cuenta que muchas de las cosas que hacíamos, como lo de los guías que comentaba José Manuel, de juntarlos cada cierto tiempo, cada 2 años, los solemos juntar para dar esos cursos de formación y unificar, un poco lo que tú comentabas de unificar, que los guías al final tengan un estándar, bueno, pero un estándar. Eso al final se nos empezaba a quedar corto. Entonces nos dimos cuenta que había que buscar una cosa que José Manuel, que es un miembro muy activo de nuestro comité científico, siempre proponía, ¿no? Decía, tenemos que ser excelentes en la presentación del patrimonio. Tenemos sitios patrimonio mundial y no tienen una presentación excelente. Hay que buscar la excelencia. Entonces empezamos a trabajar con distintos modelos. Esto no lo hemos inventado nosotros, como todos sabéis. Existen en diversos ámbitos y lo que hicimos fue adaptarlo a nuestras características. Y ahora lo que hemos hecho es un plan piloto en el cual vamos buscando dentro de los 150 sitios, vamos a elegir una tipología representativa de todos ellos. Grandes destinos, con muchos cientos de miles de visitantes, pequeños sitios rurales, cosas más intermedias, cosas al aire libre, cosas en cueva, es decir, que sea representativo de nuestra diversidad como patrimonio europeo. Y efectivamente, seguramente el año que viene lo que empecemos a hacer convocatoria. Ahora tenemos a toda nuestra red con las orejas tiesas, que decimos en España, expectantes, porque quieren saber cómo van a conseguir esa placa que va a lucir en la entrada de su sitio, en la entrada de su museo, en la entrada de su centro de recepción. Y además son conscientes de que esa placa no solamente es un reconocimiento de sus compañeros de itinerario, es sobre todo un reconocimiento a la calidad y a la excelencia de los servicios que ellos ofrecen. Y eso para nosotros es muy importante. Muchas gracias, Ramón. Pues vamos a continuar ya con la última fase de esta sesión y voy a proponer un cambio también pues para dinamizar un poquito más, que no nos acabemos de dormir. Bajan los 3 voluntarios, vuelven a su sitio y vamos a llamar a otros 3 voluntarios que vamos a escoger al azar. Por ejemplo, por favor, you come to the floor with me.
And who else here? Andrea? You can here with me? You can see this not organized. Sí, sí, el ponente sube. Tú tienes que ir ahora, pues tú subes ahí. Exactamente. No, tú subes después, él puede subir después. Y a ver, Mónica. Por favor. So your role is to listen and then to make a question. Okay? At the end. So now, please, the floor is yours. Sí. Vamos a ver cómo, bueno, mi nombre es Juan Manuel Cid, antes ya había sido un poco mosca cojonera, como se dice, con un par de preguntas, y ahora voy a presentar un caso de buenas prácticas, que tampoco es fácil para mí, porque, bueno, en un principio me habían dado, creo que demasiado tiempo, creo que eran 5 minutos, que ya me pareció una barbaridad, ahora me han dado 8 y no sé si voy a ser capaz de rellenar todo el tiempo, con lo cual estoy un poco asustado. Pero bueno, trataré de llenar este tiempo que graciosamente me ha dado mi colega Ramón para poder hablar de la buena práctica. No sé si aparece ahora el power que he preparado. Bueno, mientras se pone o no se pone, la Fundación El Legado Andalucía, a la cual yo represento, va. Voy a empezar. Ya. Bueno, este es el principio, ¿vale? Esta es la primera. Es una fundación que tiene ya más de 20 años. Fuimos de las primeras rutas reconocidas con el label de itinerario cultural europeo, allá por el año 97, con lo cual somos ya bastante viejos. Brevemente, para los que no conocéis la Fundación, pretendíamos difundir una parte de la historia de España no muy bien conocida entonces, tampoco los que lo sea ahora, quizá un poco más que antes, y las cosas han cambiado mucho en este país desde hace 20 años y mucho más. El legado de la cultura árabe islámica o andalusí, como quieran llamarlo, en la península ibérica, sobre todo, bueno, en nuestro caso en Andalucía, pero teníamos afán de incluso traspasar la frontera andaluza y dominar la península, incluso conquistar, entre comillas, y con el permiso de nuestros colegas portugueses, también una parte de Portugal, porque también había formado parte de la historia del Al-Ándalus. Entonces, nuestro primer cometido entonces, y nuestro objetivo fundamental, no era otro que tratar de difundir a través de tres pilares fundamentales, las rutas del legado andalusí, una serie de publicaciones, una colección de publicaciones que hemos sostenido en el tiempo, si bien ahora, como antes hacía la crítica con el compañero francés cuando me hablaba de las publicaciones. Bueno, nosotros en un principio habíamos hecho muchísimas publicaciones, pero luego finalmente nos dimos cuenta que pasábamos de que la lectura o el mundo del libro había pasado un poco también a la historia, era un poco complicado. Y la tercera pata de la Fundación no era otra que actividades culturales, es decir, dinamizar nuestra ruta a través de diferentes actividades culturales, y sobre todo nosotros hacíamos muy hincapié, y creo que en eso no éramos del todo malos, en exposiciones, pequeñas y grandes exposiciones. Bueno, eso de manera general era un poco la filosofía, ¿no?, que hacía que la Fundación comenzara a rodar allá por el año 95-96. Desde entonces, por supuesto, tenemos muchas buenas y malas prácticas. Yo voy a hablar ahora de una práctica nueva, porque cuando me invitaron a participar en esta mesa, en este workshop, era para hablar de algo novedoso, de una tendencia nueva, buscando un poco qué podíamos ofrecer novedoso, algo nuevo, está todo inventado, pero bueno, algo que fuese particular. Se nos ocurrió hablar de algo que efectivamente habíamos puesto en marcha hace ya unos años, hace ya un par de años, que no era otra cosa que lo que antes nuestro compañero también había hablado, se había iniciado hablando de lo que se conoce ahora como turismo halal. Vamos a ver,
¿qué es halal, ¿no? Halal, en principio en árabe, es lo permitido, por oposición a lo haram, que es lo prohibido. Pero no voy a hablar ahora de escatología musulmana, que es un tema que me interesa mucho, pero no es el momento. Luego lo hablamos. En cualquier caso, halal en muchos casos como un sector, como un nicho de turismo que ha aparecido en los últimos años y del que muchas veces se habla en la prensa sin saber muy bien qué es. Halal en muchas ocasiones también está relacionado con la alimentación, es decir, con la alimentación pura, con la alimentación permitida que puede consumir todo musulmán. Entonces hemos optado en primer lugar por hablar en vez de halal, para no confundirlo con la gastronomía rica, pero que se llevaba a confusión con lo que se denomina también como Muslim friendly. Bueno, que también era algo que nos parecía adecuado para este nicho sectoral que nos íbamos a dirigir a partir de ahora y que empezamos a estudiar, como digo, hace un par de años. Estamos hablando de un nicho con un potencial importante. Lo digo importante porque precisamente nosotros creo que nos encontrábamos bien situados, porque precisamente si una cosa atrae a muchas de las personas musulmanas, árabes, musulmanas del mundo, de nuestro país, en muchos casos, es el patrimonio común que enlaza con buena parte del relato histórico de la historia de la civilización árabe y musulmana, que no solamente se cierne al Mediterráneo, sino que va incluso más allá, y que incluso traspasa las fronteras del Golfo Pérsico y que llega hasta Asia. Entonces nos metimos en un mundo que por una parte conocíamos, pero que intuíamos que podía ser interesante, que teníamos el producto adecuado para introducirnos en él, pero que nos faltaba cierto conocimiento. Nos pusimos de pronto a estudiar, a observar el perfil de estos viajeros que comenzaban a viajar a nuestro país. En muchos casos venían no solamente del mundo árabe o del mundo asiático, sobre todo surasiático. Cuando hablo surasiático, pues hablo de Indonesia, de Malasia y otros países de la región, con mayoría musulmana, sino también de musulmanes españoles y también europeos. O sea, que estamos hablando de un mercado muy heterogéneo, muy diverso, pero que tenían en común la búsqueda o el afán, el interés por conocer una parte de la historia de nuestro país que enlazaba con el relato histórico del mundo árabe y musulmán, que en el caso español tiene una especificidad muy concreta, algunos hitos muy conocidos en todo el mundo árabe que formaban parte de nuestra ruta. Hablo, por ejemplo, de la Alhambra, por supuesto, hablo de la Mezquita de Córdoba, hablo de la Sevilla, árabe andalusí y otros sitios. Entonces nos pusimos a trabajar viendo que recientes estudios ponían el foco en el interés que tenía este sector, este nicho, este grupo de turistas muy específicos en nuestro país, pero encontrábamos ciertas fallas, ciertos problemas. Bien, contamos con el patrimonio, con un patrimonio rico, variado, pero este público Muslim friendly en muchos casos va más allá. Hay diferentes perfiles, para decirlo de una manera muy somera. Hay quien efectivamente únicamente busca conocer el patrimonio material o inmaterial andalusí, árabo-islámico de nuestro país, sin mayor interés que viajar a nuestro país, visitar los 3-4 monumentos importantes andaluces y, por supuesto, el Nou Camp en Barcelona y el Santiago Bernabéu en Madrid, porque también les interesaba mezclar lo lúdico con lo cultural. Eso es algo que también veíamos como una posibilidad, como algo obvio en una parte de este sector de turista, en este perfil de turista, digamos, musulmán, practicante o no, también hay que decirlo. Y luego encontrábamos también un perfil muy concreto de turista Muslim friendly, sobre todo, y ahí hago la división entre
porque hablamos de musulmán no es árabe, son dos cosas diferentes. Son los árabes en un momento dado, estamos hablando de una población que se extiende, podríamos decir, desde el norte de África hasta la península arábiga, pasando por Oriente Medio, y hay un perfil mucho más amplio, y posiblemente ahí está el origen de este perfil halal, Muslim friendly, que a mi entender, y creo que es así, y ya lo habíamos comprendido, procede de Asia, que se toma mucho más en serio esta denominación de Muslim friendly, porque ellos, además de conocer y de buscar y de degustar la autenticidad del patrimonio material o inmaterial andalusí o árabe musulmán de nuestra península, además querían tener un trato especial. Cuando digo un trato especial, digo que ellos querían sentirse tratados como musulmanes practicantes, que además querían tener un menú específico donde no se mezclara en ningún caso ni una gota de traza o trazabilidad, de posibilidad de encontrar un trazo de cerdo, por decir algo, o de alcohol, por decir otra cosa. Y este perfil de turista musulmán era mucho más exigente que el otro. Estamos hablando de un perfil, ha pasado el tiempo, pero bueno, me voy a extender un poquito más y ya acabo rápido. Este perfil de turista sí quería ser tratado a la manera en que ellos entendían su modo de ver, su estilo de vida y su modo de ver el mundo. Entonces empezamos a contactar con diferentes agencias de viaje, con diferentes guías turísticos que ya estaban trabajando el perfil de Muslim Friendly. Estamos hablando en muchos casos de pequeñas agencias de viaje que empezaban a surgir por la geografía andaluza, también en otras regiones como Madrid o Barcelona, que ya se habían especializado precisamente en ofrecer este tipo de turismo a este grupo, a este tipo de turistas, ¿verdad? Estamos hablando de pequeñas empresas en muchos casos, algunas las hay más grandes, pero en muchos casos son pequeñas empresas, y muchas de ellas, además, curiosamente, habíamos encontrado la característica de que pertenecían a musulmanes o personas profesionales de origen árabe con nacionalidad española que llevaban viviendo en nuestro país durante muchos años y que ellos, hábiles y listos, se habían dado cuenta de que había un perfil de turista que no estaba siendo bien atendido. Entonces nosotros hemos estado en contacto, voy a terminar ya brevemente, hemos estado en contacto con muchos de estos agencias y hemos creado ha desaparecido de pronto la pantalla, no sé si es porque me están castigando ya para que me calle o qué, pero bueno, voy a terminar ya. Hemos creado una web donde recogemos toda esta información, o hemos empezado a recoger toda esta información de agencias. Hemos estado en contacto con restaurantes, hemos estado en contacto con guías, con agencias, como digo, todo tipo de sectores del mundo de la hostelería en general, para crear una base de datos. Estamos creando una base de datos que podamos ofrecer de una manera. Nosotros somos además una fundación sin ánimo de lucro, pero sí queríamos tener un compendio de información, crear una base de datos que pudiese ofrecer a la persona interesada, transmitir a través de los medios las posibilidades que nos dan las redes, la posibilidad de ofrecer nuestras rutas y convertirlas también en un destino Muslim friendly a través de estas agencias que empezaban a trabajar. Creo que eso nos abre una posibilidad nueva de trabajo, distinta, sin complejos, por otra parte, porque estamos hablando de un sector turístico como otro cualquiera, que ve en nuestro país y que nuestro país además ofrece un potencial especialmente importante, que no deberíamos descuidar, porque además otros países de la región, quizás más hábiles, pero con menos patrimonio, con menos razones o lazos comunes, ya habían empezado a hacerlo también muy bien. Hablo de Francia, de Alemania, de Inglaterra, donde efectivamente hay una población también de inmigrantes de origen musulmán, turco, ya sea turco, pakistaníes o de otras regiones del mundo importantes, y estaban ofreciendo ya ese tipo de paquete, ese tipo de oferta turística, Muslim friendly o halal, como quieran llamarle, para este sector, que busca precisamente ser tratado de una manera diferenciada, como hay otros sectores turísticos, culturales en el mundo del turismo cultural de manera general. Nosotros, brevemente, ya voy a acabar, creo que estábamos bien posicionados y hemos empezado el camino hace muy poco y esperamos poder ofrecer una
oferta seria como hasta ahora lo habíamos hecho con nuestra experiencia a través de nuestra ruta, enfocada a este sector, que es uno más de los que trabajamos o los que queremos trabajar con nuestra ruta. Y esta ha sido brevemente, con una extensión de 2 o 3 minutos más allá de lo permitido, de lo halal, bueno, de mi presentación. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Pues tenemos ahora las preguntas que puedan venir de nuestros voluntarios, pues, de alguna manera. Entonces, salís al... You present yourself. Okay, my name is... That's better. Okay, my name is Johannes Ascher. I'm from the Jerusalem Way. We built up a World International Peace and Culture Trail from Spain to Jerusalem. We have 15 countries, so also we have Muslim countries. And so it's interesting about your project. And one question is, how many countries do you have in your project? And do you have partners from Muslim countries? And I heard also about you have partners from travel agency, because we work also together with travel agency, especially from Istanbul, travel agency from Amman in Jordan. And so this could also for us a good way for partners for the future to work together with travel agencies to spread out the message. And maybe you can tell short the core message about your project, just for me to recognize. Bueno, vamos a ver, nuestra fundación, claro, es una fundación que trabaja, primero, voy a explicar muy rápidamente, unas rutas que están diseminadas y por Andalucía, pero que luego tiene una proyección internacional a través de los itinerarios culturales. Entonces, uno de los itinerarios culturales, y la información la he dejado aquí a la entrada en unos folletos que pueden encontrar, y si no, se lo puedo facilitar algo más tarde. Uno de los itinerarios que habíamos proyectado hace ya muchísimos años se llama Itinerario de los Omeyas, Umayyad Route, de los Omeyas, la primera dinastía musulmana, árabe, que había expandido más allá de la frontera del Oriente Medio, que se había expandido por todo el Mediterráneo y más allá, hacia Asia, ¿no? Entonces habíamos creado este itinerario hace muchos años, y hace poco, hace unos 3-4 años, gracias a un proyecto financiado por la Unión Europea en el marco del MP-CBC-Med, habíamos podido poner en marcha precisamente esta ruta Omeya, que era una de nuestros anhelos, hacía muchos años, y precisamente ahí durante 3 años hemos estado trabajando en la implementación de un itinerario cultural internacional, transnacional, que englobaba nada más y nada menos que 7 países. Éramos 14 socios. En muchos casos, como saben, no todos los socios de un proyecto son igual de eficaces, igual de buenos, pero bueno, si tenemos en cuenta que eran 14, con lo cual era una barbaridad. Si quitamos las bajas del trigo, siempre quedan unos cuantos que funcionan. Entonces, en este caso, el itinerario está en marcha. Tenemos una página web que es omayyad.eu, omayyad.eu, donde está toda la información. Hay 7 itinerarios nacionales que habían desarrollado a su vez los diferentes socios del proyecto. A tu pregunta de si teníamos socios del mundo árabe y musulmán, sí, aparte de Portugal, que habíamos trabajado sobre todo con el Algarve y con Sicilia, que la hayamos incluido, hemos tenido socios en Túnez, en Tunisia, en Egipto, en la región de Alejandría, con la Cámara de Comercio de Alejandría, y en Jordania y Líbano. Recientemente, además, dentro del proyecto, hemos inaugurado un centro de interpretación de esta ruta, Omeya, pero que no deja de ser una ruta de la red de itinerario de la Fundación El Legado de Andalucía. Hemos inaugurado un centro de interpretación del itinerario Omeya en Jebeil, en Biblos, que es una ciudad que también tiene un componente muy importante fenicio, ¿no? Se dice que los fenicios surgen en esta región del Líbano. Hemos creado un pequeño centro de interpretación dentro de este proyecto de la Unión Europea, y uno de los entregables, de los outputs del proyecto, ha sido este centro de interpretación, pequeño museo en la ciudad antigua de Biblos, donde se recoge toda la información del itinerario, donde están representados los 7 países, donde se ha inaugurado recientemente. Va a ser un centro permanente donde tanto visitantes como personas interesadas en el itinerario pueden acudir. Desgraciadamente, el proyecto y la legislación europea no nos ha permitido
incluir Siria por razones obvias. Claro, es la región, la zona que nos falta para completar la ruta itinerario Omeya, porque la capital de los Omeya había estado en Damasco, precisamente. Pero claro, evidentemente no era el momento y quizás en el futuro, si todo cambia bien, Dios quiera, en la región podamos extendernos por allí. Entonces sí, tenemos socios con los que hemos trabajado, tenemos agencias que se habían adherido al proyecto durante el tiempo que duró el programa. Tenemos agencias en Jordania, tenemos agencias en Líbano, en Túnez, Egipto, por supuesto en España, también en Portugal. Y en cualquier caso, bienvenido vuestra ruta, que es Jerusalén, o en árabe Al-Quds, que también no estaría mal recordarlo, porque y que estaríamos encantados de trabajar, porque otra de las zonas omeyas por excelencia, y en Turquía también, pero una de las zonas interesantes, por supuesto, es Palestina, ¿no? Y el patrimonio omeya que hay también, por supuesto, en la tierra de Palestina. Así que, en cualquier caso, bienvenido y encantado de conocerte, y podemos hablar luego más tarde. Thank you for the presentation. I'm from Slovenia. Andrea Richter represented myself just minutes ago. So one of the oldest routes, so 7 countries, if I understood well, now involved in but your topic, Muslims friendly, it's absolutely topic of the top, especially in my country, Slovenia, because we will now open next year the big church, Muslim church, which will be one of the first in this region. So my Muslim church. Mosque, sorry. A question perhaps, are you thinking, because, okay, visitors, tourists, I think also that the people from the, again, my side of the Europe, Council of Europe side, not European Commission, don't know, I think, a lot, just like you don't know about our history and heritage. To build bridge between Muslim friendly in Spain and perhaps in Bosnia and Herzegovina or Serbia, because you know that Bosnia and Herzegovina are a little bit the same centuries, moving Muslims, and the board between Rimo-Catholic and Muslims is then Croatia, Bosnia and Herzegovina board, and the story is a little bit the same. Are you thinking perhaps to build the bridge between two stories and tell stories also to others, that kind of? Thank you for answer. Claro, muchas gracias por la pregunta. Ahora voy a ser más breve, todavía. Sí, vamos a ver, Eslovenia. Fíjate, yo no sé de la presencia, por supuesto, islámica, más que árabe, porque en el caso de la Europa del Este habría que hablar más con propiedad del Imperio Otomano. En el caso de Bosnia y toda la región, Macedonia, por supuesto, donde también hay una población de musulmana importante, sí teníamos conocimiento, si bien no hemos trazado todavía un contacto con estas regiones para incluirlas en el relato de nuestro itinerario. Si bien quiero hacer una precisión muy rápida, y eso me pasaba cada vez que iba a Líbano, iba a Jordania durante el proyecto. Claro, los omeyas para nosotros en Andalucía nos remontan, para aquellos que conocen la historia, a los omeyas de Córdoba, que nada tiene que ver, por otra parte, con los omeyas de Oriente Medio. Bien, cuando yo iba, claro, a Líbano, iba a Jordania y proponía que íbamos a crear un itinerario omeya con toda la buena voluntad del mundo, me encontraba con un problema en el terreno. Para los jordanos, de manera general, los omeyas representaban una parte importante de su pasado. Hay una serie de castillos en el desierto maravilloso, con lo cual no encontrábamos ningún problema. Pero cuando nos encontrábamos en Líbano, país al que tengo gran afecto y grandes amigos, pero también tiene una complejidad geográfica, histórica muy específica, me encontraba con que los omeyas podía herir ciertas sensibilidades en según qué comunidades. Claro, los omeyas representaba la victoria de una parte, los suníes, en el mundo islámico, que habían, en cierto modo,
vencido y sobreponiéndose su relato, digamos, de lo islámico por encima del relato chií. Y claro, en el Líbano encontramos que los omeyas y toda la dinastía pues, eran precisamente el enemigo, entre comillas, a batir de la historia de los chiíes. Entonces, eso posiblemente fue un error nuestro y eso sería una cosa a tener en cuenta, es decir, un posible error que cometimos en un principio, porque, claro, nosotros empezamos a explicar, y ese era el sentimiento que pretendíamos transmitir, que los omeyas era el comienzo de un relato histórico que se había iniciado en el siglo VII, que se había extendido por todo el Mediterráneo, y que los omeyas era un nombre simbólico que representaba la expansión de los árabes islámico y musulmán, que tenía a su vez componentes bizantinos, que no deberíamos olvidar en muchos casos, y que se había transformado a lo largo de su expansión por el norte de África hasta llegar a la península ibérica. Claro, esto es muy complejo de explicar cada vez que va uno a un sitio, y más allá, pero bueno, esa era nuestra intención. Por lo tanto, ¿por qué no incluir, y esto casa con lo que tú me decías, nuestra amiga eslovena, con el relato que pudiéramos incluir perfectamente, sin ningún tipo de problema, del pasado islámico mediterráneo, incluyendo lo local, porque cuando hablamos de Mediterráneo, árabe, islámico, no solamente es los árabes de la península arábiga, sino todos aquellos componentes que se van uniendo a lo largo de su expansión, que en el fondo es una historia también de mestizaje y de confluencia de diferentes culturas. Pero eso casa perfectamente con el contacto que podamos tener para la expansión o para conectar nuestra ruta y nuestro proyecto con otras zonas de la Europa del Este, no sé si Eslovenia, pero por supuesto con la zona de Bosnia, de Macedonia, para incluirla en nuestro futuro proyecto y conectarla con nuestra concepción de itinerario cultural euromediterráneo, que en el fondo eso es lo que se trata, intentar de unir y crear un puente de diálogo, que al final es el objetivo último, en el Mediterráneo, y unir de alguna manera a través de lo cultural y de lo turístico a ambas orillas del Mediterráneo. Creo que estoy hablando demasiado, me parece, ¿verdad? Hay que ser más breve. Qué desastre, vaya. Vamos a ver. Gracias. Breve, sea usted breve, por favor. Gracias, Juan Manuel, por la presentación. Gracias a ti por tu asistencia. De la organización soy Mónica García, de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. Quería preguntarte cuáles son actualmente los enlaces de la ruta andalusí en América Latina, actuales y potenciales. Quiero decir, pensando que el área turística va a crecer, el sector turístico crecerá muchísimo en los próximos años. Son unas perspectivas, creo, muy a tener en cuenta desde ya. Y otro tema que no sé... Uno, vale. Hola, sí. Vamos a ver, Mónica. Eso es la historia de una... también que conecta con nuestros orígenes. Brevemente, la verdad, ahora sí. Teníamos tres itinerarios internacionales en la Fundación El Legado de Andalucía, aparte de las rutas que están en Andalucía. Teníamos el itinerario Almorávide y Almohade. ¿Por qué? Porque pretendíamos conectar la península arábiga con la expansión, o sea, con el norte de África a través de la dinastía que se había extendido desde la frontera de Mauritania con Marruecos hacia la península arábiga y buena parte del norte de África. Ese era el primer itinerario cultural que nos permitía ir más allá de nuestra frontera. El segundo itinerario lo acabo de explicar y no me voy a extender más, que era el itinerario Omeya, que unía la península con el Oriente Medio y la península arábiga, y había una tercera pata, o primera, si le damos mayor importancia, mayor relevancia, que era el itinerario mudéjar iberoamericano, que, como sabe, y tenemos varias publicaciones que puedo hacerle llegar después de que vuelva a Granada, puede hacerle llegar. Tenemos unas bonitas publicaciones, creo, hayamos colaborado además en muchos casos, y aquí hay una persona que también lo había hecho en su momento con México, con otras. Bueno, era un proyecto ambicioso que por razones que no vienen al caso, pues luego nunca llegamos a materializar. Quizá ahora sea el momento. Pero hay efectivamente, y eso no lo sabe mucha gente, una extensión del patrimonio andalusí, o en cualquier caso árabe peninsular, en
en Latinoamérica, a través de los mudéjar, que está muy presente, a través de un patrimonio material e inmaterial, y aquí también Jordi también sabe de esto. Es decir, hay un potencial también interesante, que quizá el fallo de nosotros fue imponer un itinerario que no supimos transmitir adecuadamente a las autoridades locales en México u otras, y quizás deban ustedes ponerlo en marcha. En cualquier caso, estaríamos encantados de colaborar, porque fue un proyecto que lo iniciamos con mucho cariño, pero que por diversas circunstancias nunca ha llegado a cuajar debidamente. Y ya para terminar, una historia, porque también Carlos V tiene un pasado árabe. Vamos a ver. Segundos. Carlos V tiene un pasado árabe. Esto no es un chiste, esto es verdad. Vamos a ver, Carlos V, en un momento dado, el hombre, que fue el emperador más viajero de su tiempo, por eso se vino aquí harto de andar tanto por el mundo, estaba ya, ¿cómo decirlo? Estaba cansado el hombre. Posiblemente fue el emperador, después de Gengis Khan y algún que otro, más viajero de la historia de la humanidad, Carlos V. Pero muy curiosamente, Carlos V, aparte de su expansión europea, deben conocer que tuvo, y eso es muy interesante para ustedes, una expansión norteafricana. Tuvo una gran derrota. Tuvo una gran victoria en Túnez, con la toma de Túnez, pero una gran derrota en Argelia, donde casi muere por una gran tempestad que atacó de manera sorpresiva a sus navíos cuando se acercaban a la frontera argelina, bien defendida por el bey Hassan Aga, y donde otro extremeño ilustre, Hernán Cortés, casi muere ahogado con un tesoro que llevaba, no sé por qué, en su barco, de joyas que había traído de Latinoamérica, y casi muere ahogado frente a las fronteras, frente a las costas de Argelia. Ahí también tienen ustedes, y la ruta de Carlos V, un bagaje y una extensión norteafricana importante. Y ya me callo, de verdad. Estamos trabajando en ello. Muchísimas gracias. Un aplauso al ponente y pasamos al siguiente ponente. Pasamos al siguiente ponente. Los dos comunes, Manuel Peregrino y José María, que nos ha acompañado antes, que dan paso a presentar sus experiencias y puntos de vista. Lo mío va a ser una cosa súper corta. O sea, que si quieres yo lo... No más, como quieras. Empiezas tú. Como no, empieza tú. Vale, mira, pónmela no, pero entonces cámbiamela. Esta es la... para avanzar, ¿es este? Sí. Cámbiame la... ¿Esta no es? Esta, no. Esta es que va a empezar él. Es muy corto. Ah, no, que esta va después. Es la otra. Sí, entonces ¿cuál es la...? El otro. Bueno, aprovecho un momentito, un comentario que quería hacer anteriormente. Bueno, mi nombre es Manuel Peregrina, estoy encargado de la coordinación de la Ruta de los Fenicios en España y aparte formo parte del comité directivo del itinerario cultural. Bueno, aprovecho antes de hacer mi presentación, porque bueno, ya que ha hecho referencia Juan Manuel Cid al proyecto de la ruta de Iberoamérica, es un proyecto que a mí me tocó muy de lleno. O sea, ese proyecto lo estuvimos desarrollando o se desarrolló en el Legado Andalusí o en la Fundación Legado Andalusí, y contestando a Mónica, si bien es cierto que no se desarrolló todo el itinerario cultural, tiene en México la plasmación a nivel de señalización, también se hizo una señalización de uno de los caminos desde Distrito Federal, desde México DF hasta Veracruz, con una serie de sitios. Se hizo un trabajo de campo exhaustivo de los 3 caminos que se hicieron en México. El único que está señalizado, o el único que tiene señalización hecha precisamente por un proyecto, por 2 proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, es la vía de México DF a Veracruz, ¿vale? Pero existen otros 2 caminos más, que es todo el estado de Michoacán, y luego otro camino más que es Yucatán. Eso solo y específicamente de México. Luego, efectivamente, como comentaba Juanma, es que es mucho territorio, y es Colombia, y es Ecuador, y es tal, es una locura.
la verdad. Pero bueno, ahí se hizo mancuerna, como dirían los mexicanos, con la Sectur Federal, y la antigua Conaculta, que es el nuevo secretariado de Cultura. Perdón, pero bueno, quería hacer el comentario. Mucha ciencia lo que hay aquí. No me hace falta. Sí, eso sí. Déjamelo por si acaso, pero es que casi no lo puedo leer, o sea que no pasa nada. Right, yes, let's go. The organization told me through the Phoenician route, Rota dei Fenici, to present a couple of good practices that complement a bit my first speech, and then I did it something. I have been a good guy. I prepared something very, very short, and I will go straight to the point. Probably even I don't need to. Let's see. Yeah, it's now there. As you can see, one is the presentation of. I can read it here much better. The presentation of professional figure we developed, which is the incoming services technician specialized in social and accessible tourism. This is the result of a collaboration in this Erasmus Plus project, Tourism for All, between the International Social Tourism Organization, the Phoenician Route, and some other stakeholders. And the idea, which is the main reason we wanted to explain it here to you, is that this is, once we finish the project, completely replicable to other routes. So the idea is part of this initial discussion we had about the standardization of the training, standardization of the guiding. We are very worried in the social tourism organization because we have more than 60 million people in Europe with different kind of disabilities, reduced mobilities. There is a very, very short, very scarce offer of activities within the cultural tourism and within the itineraries for this kind of people. And then in once, from the human point of view, we are not really serving these people. And in the other hand, we are losing business because 60 million people traveling means a lot of money for the different territories. So the idea of this development is that we will count, once this Erasmus Plus is finished, like I mentioned the other ones before, on the interpreters, a professional figure with the curricula, with the professional perimeter, absolutely with everything that you can use. Is product of a European Commission project, so you can use in all your routes if you want to. That's just more a strategic decision, and also depending on the geographical and orographic possibilities, to prepare some special offers, some special circuits, packages, whatever, for this kind of social groups, which I insist is more than 60 million people only in Europe, not counting with the rest of the world. So I think with this, just going to straight to the point, because I know we are a bit delayed, I can escape you the small details, because you will have the document, and I think is more than enough. So the next for this, just as I mentioned, will be the product development. Once we have the project finished, we will collaborate with different routes, starting with the Phoenician route, to develop some specialized products for this target. And then the operational marketing, to develop some tools together with organizations like Predif in Spain and ENAT in Europe, all the organizations working with accessible tourism. So as you see, something very quick, very clear. Once everything is ready, you can count with all this material to develop your own materials. And then the other thing is something very beautiful. I am in love with this project. This is something which is developed by also within the frame of the International Social Tourism Organization. This is the other practice that we wanted to share, because it's also completely replicable. It's called CENINTER. CENINTER is an intergenerational is a COSME project from the European Commission, intergenerational and responsible tourism packages. We started in Slovenia to Italy. It's funny that Slovenia is coming so many times today here in the presentation. And then multi-generational means that a group of grandparents with grandchildren from Slovenia travel to a place of Italy, in Rimini, to exchange heritage activities, meaning
cooking, meaning singing, meaning exchanging some knowledge of the language, within a frame of responsible tourism with two aims. One is to bring this kind of people together, so to have a first pilot test on how to work with this intergenerational tourism, which was the first for us, because we are very used to work with families, with children, with seniors, but not with putting grandparents and grandchildren together. It has been absolutely emotional, absolutely successful. It's a pity because this morning I found that the video I brought has kind of the link broken, so I cannot, but maybe better because we are running out of time. And so this CENINTER is already finished, has been presented to the Commission in September 2017. Now we are preparing the replication in different countries, and the good news is that already some operators in Italy, Spain and Slovenia are offering this intergenerational tourism as a product. And the idea is, as I mentioned to you, we did in Rimini for one reason. Rimini is like this small Benidorm, is the small Benidorm of Italy, and the idea was not bringing the people to Rimini, but to all these small villages around Rimini that are also suffering the loss of population, and so I wanted to bring the people somewhere else within the context of the cultural route. I think this is more or less enough. If just I check if I forgot something important, but I don't think so. It was involved Slovenia, Belgium, Italy and Spain, and the main theme from our point of view is that we are integrating also. We went to family-run hotels. We try to keep within the rules of the responsible tourism, using NGOs, local suppliers, slow food producers as much as possible. And now the main challenge for us, we have been also following all the rules of the travel by ISTO, by the Social Tourism Organization, and by the Global Sustainable Tourism Council, because this was part of the target. And now the main challenge is how to get involved more tour operators in Europe and to get them used to this social commitment through the implementation of this kind of tourism packages. And I think that it was, as I promised, very short, very practical, and I am ready for any kind of practical information. Thank you. Thank you very much, Jose Maria. And now Manuel Peregrino is taking the floor. This is the sample, like 6 minutes, go straight to the point, short questions, when we have then short answers. Thank you very much. Bueno, no me presento, me he presentado antes, de manera muy rápida, aparte de las líneas de trabajo que nos estaba comentando José María, en cuanto a aspectos mucho más generales e importantes que afectan lógicamente a los itinerarios culturales. Sí quiero hacer una pequeña introducción con respecto, bueno, un pequeño comentario con lo que estamos escuchando durante el día de hoy. Sobre todo respecto a los itinerarios culturales europeos o al programa en general. Creo que principalmente nos basamos en aspectos culturales. En el momento que nos basemos en aspectos turísticos, le cambiamos el programa si queréis, pero esto no es los circuitos turísticos del Consejo de Europa. Estos son los itinerarios culturales del Consejo de Europa. ¿Por qué digo esto? Bueno, venimos hablando desde hace mucho tiempo y desde hace muchos años de esa dualidad, de ese divorcio, que yo soy plenamente convencido de, bueno, una persona bastante optimista en cuanto a que ese matrimonio vuelva otra vez a unirse. Nunca se ha unido, la verdad. Es raro la unión de esas dos dualidades. Pero sí es cierto que tenemos que trabajar en ello. Entonces, bajo mi punto de vista y por la experiencia, el programa de itinerarios culturales tiene una base realmente de manera potente, muy cultural,
que es muy transversal, o sea, la persona o las personas que trabajemos en esto, y lo sabéis, los que estamos al pie del cañón, sabéis que es muy transversal. Lo mismo tocamos temas de turismo, empleo, social, cultural. No podemos darle preeminencia solo a un aspecto, ¿no? Está muy bien la comercialización, está muy bien la difusión, está muy bien el ir a todas las ferias de turismo, pero creo que teníamos que tener un poco ese equilibrio, ¿no? Bueno, de manera muy rápido era simplemente lo que quería comentar. Y bueno, yo voy a hablar principalmente, todos los que estamos dentro del programa de itinerarios culturales, sabéis que hemos estado en un proceso de revisión, de esa revisión de la certificación del Consejo de Europa. Hace aproximadamente un mes nos notificaron que era favorable la certificación, la continuación de la certificación. O sea, ya hemos salido de la UCI, ya, gracias a Dios podemos comer sólido ya. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, y la verdad es que bueno, todo este trabajo de revisión de la certificación del Consejo de Europa por parte de la Ruta de los Fenicios, bueno, nos ha rearmado, nos ha reafirmado y sobre todo yo creo que nos da posibilidades de afrontar el futuro de una manera mucho más solvente, no solo internamente, sino hacia el exterior. ¿Por qué digo esto? Bueno, se han clarificado muchos aspectos de la Confederación Internacional, sobre todo se han planteado otras líneas de actuación, no solo desde el punto de vista de los puntos fenicios, de la cultura fenicia, sino también del contacto que esos fenicios tienen con otras culturas del Mediterráneo, con lo cual abrimos todavía mucho más la riqueza que existe ese contacto intercultural. Trabajamos en dos líneas muy claras. Bueno, disculparme por la presentación, no he podido sacar la presentación, la tenía en inglés, no he podido sacarla en inglés. A lo largo de estos días la pongo a disposición de la organización. Como decía, esa reestructuración del itinerario, por lo menos esa continuación del certificado del Consejo de Europa nos ha dado una apertura de miras mucho mayor, unas posibilidades también de trabajo mucho mayor y sobre todo empezar a trabajar sobre el concepto de un itinerario del diálogo intercultural en el Mediterráneo. O sea, no es tanto el hecho de fomentar el patrimonio tangible, sino la importancia que tiene el patrimonio intangible en el Mediterráneo. No tengo que decir nada con respecto a las noticias que salieron hace 2 o 3 días, porque es muy complicado y es muy difícil hablar de ese tipo de decisiones, no por parte del gobierno español, ni mucho menos, por supuesto, sino más bien de la circunstancia que se dio o de esa actitud del gobierno español magnífica ante otra serie de actitudes menos claras. Es muy difícil, los que estamos trabajando en el ámbito europeo o los que trabajamos en este ámbito europeo, en cosas amables, reír cuando los que están arriba no ríen, lloran y cierran los ojos, ¿no? Es muy difícil. Y sobre todo en un itinerario que nos toca a nosotros de lleno porque es ese diálogo intercultural que existe en el Mediterráneo, entre todos los países, norte de África, sur de Europa, Próximo Oriente, con lo cual crea un ámbito de actuación bastante rico y sobre todo de bastante riqueza cultural, antropológica. ¿Ya? Madre mía, mi vida. Perdón, eran 8, ¿no? Bueno, como digo, a partir de ahí, a partir de esa reestructuración que nosotros hemos realizado con el itinerario cultural, la reafirmación y sobre todo la consolidación del comité, un comité científico, un comité directivo y un comité de presidencia, a partir de ahí hemos generado una serie de líneas, no la charla, sino mi intervención iba sobre todo el Mediterráneo como red de redes. El Mediterráneo como la posibilidad, como un espacio de habilitar red de redes. Y en eso estamos. Actualmente llevamos 3 redes que se están empezando a trabajar porque bueno, contamos
con la ratificación de todas estas líneas desde octubre del año pasado en la Asamblea Internacional, donde se dio el espaldarazo definitivo por parte de todos los comités, el científico y el directivo, y de todos los socios que participaron en la Asamblea Internacional de Jaén, de la Ruta de los Fenicios, y a partir de ahí empezamos a trabajar en una red de universidades internacionales del Mediterráneo, con una temática muy concreta, con unos problemas y con una expectativa, unas líneas de investigación, un patrimonio tangible e intangible que compartimos en cierta manera. Y bueno, tenemos ahí, por ejemplo, universidades como Bolonia, Susa, la Universidad de Jaén, la Universidad Americana del Líbano en Toulouse o la croata, aparte de la recién ingresada ahora mismo, la Universidad de Cádiz también, que acaba de ingresar. Otra línea de trabajo es la red de escuelas mediterráneas. Ya se están realizando intercambios entre diferentes escuelas. Se me viene a la cabeza de la ciudad de Marsella a la ciudad de Castelbeltrano en Sicilia, de la ciudad de Cortona se está empezando a generar ese trabajo conjunto con la ciudad autónoma de Melilla. Y bueno, es ese contacto que realmente compartimos, ¿no? Aparte de trabajar, pues como trabajamos prácticamente todos los itinerarios culturales, con una serie de subvenciones más directas o más indirectas, dependiendo de los proyectos que nos den, o los proyectos europeos que nos den, porque nos dan más tranquilidad, nos dan más consolidación, independientemente de las fuentes de ingreso que tenemos, como son las cuotas, pero esos proyectos de investigación nos dan una línea de trabajo bastante buena, como es el caso de Erasmus Plus, el Paths of Europe o el All Tourist que ha comentado antes José María. Lo que pasa es que bueno, son diferentes, son vinculaciones diferentes. El Paths of Europe es más de intercambio, el de All Tourist, el Erasmus All Tourist, el que estamos llevando también, es de la creación profesional de un perfil determinado, ¿no? No, pero es que me ha cortado. Ahora, un segundito. No, me había cortado. Una red de museos, como digo, son museos locales o museos más importantes que pueden estar trabajando y siempre con una idea, con una visión y sobre todo compartiendo esos tres temas principales, como el patrimonio cultural, histórico y arqueológico, el mar Mediterráneo y sobre todo el diálogo intercultural en el Mediterráneo, donde hay conexiones directas. Ya hay, de hecho, líneas de actuación concretas, concretamente con la Diputación de Pontevedra. Ya se está planteando para dentro de 2 semanas una reunión con el Museo Íbero de Jaén para poder trasladar una exposición que tienen de manera temporal. Con lo cual, bueno, estamos dentro de esa coordinación, estamos dentro de esa cooperación y de esa... Y luego sí me gustaría terminar como 3 proyectos que se han lanzado, que estamos lanzándolo ahora mismo, que es una red de turoperadores que pues, precisamente con toda la historia anterior que viene del itinerario cultural, pues lógicamente hay mucho producto realmente y hay muchas ganas de generar esos productos turísticos hacia afuera, pero también, sobre todo, generar una serie de elementos y una serie de acciones que identifiquen principalmente a la gente de dentro, ¿no? Entonces estaríamos hablando, bueno, esa red de Smart Way o centros de interpretación de la cultura o fenicia. Y luego, por otro lado, otro cuadrito que veis, el Festival del Diálogo Intercultural de la Ruta de los Fenicios, con diferentes temáticas, ya sea el dedicado a la creatividad, a la literatura, a la educación, patrimonio, que ya tenemos fechas concretas en julio y en agosto para realizarlo tanto en Italia como en Malta, Francia, España o Líbano. Y bueno, yo llego hasta aquí, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa, a cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, José Valente. Muy bien, pues llegamos al final de esta sesión. Si queda alguna pregunta muy rápida, breve, para los ponentes de esta última sesión, me gustaría plantearlo de otra manera, pero es verdad que nos hemos ido ya un poquito del tiempo y tenemos una visita programada.
Entonces, bueno, si no, como vamos a estar juntos durante un ratito, pues a lo mejor podemos hablar con los ponentes directamente. Yo simplemente, y a modo, por decirlo de alguna manera, de conclusiones, los temas que se han hablado en este taller y las conclusiones que saco, porque hablamos precisamente de esas nuevas tendencias culturales, los ejemplos que nos han mostrado, hemos hablado de que hay que centrarse más en el down-up, o sea, que surja más las ideas, involucrar a la ciudadanía desde abajo. La cuestión de marketing es esencial, debemos desarrollar más estrategias y contar más con expertos relacionados con el marketing para las rutas, lo cual nos va a ayudar también a conseguir otra serie de apoyos. El concepto friendly, para identificar bien a los grupos objetivos en cada una de las rutas y tener en cuenta esos públicos, digamos, que tienen unas necesidades, por llamarlo de alguna manera, especiales, que sean rutas accesibles, y el concepto intergeneracional, que lo hemos tenido hace poco aquí, la involucración de los tour operadores también es algo esencial. Tener en cuenta que no centrarnos demasiado en el tema turístico, como ha mencionado Manuel, que las rutas tienen también otro objetivo y son las rutas culturales del Consejo Europa, donde hay una serie de criterios a seguir y el objetivo de esas rutas no es solamente el desarrollo local y económico o turístico, que también en el que nos hemos centrado muchos porque le dan un valor añadido y hacen que despierte el interés y el apoyo a nivel político, pero hay unos valores detrás y una serie de conceptos que tenemos que defender. Otro concepto bueno, y esto también es un mensaje para el Consejo de Europa, es que la evaluación es buena. La evaluación que se hace cada 3 años es buena porque nos hace repensar nuestro proyecto con respecto a esos puntos débiles que se puedan identificar durante la evaluación. Tener una apertura de miras para también encontrar sinergias, trabajar con otras redes, centrarnos en algo esencial de las rutas, que es el diálogo y la promoción del diálogo intercultural. Hemos hablado del Mediterráneo, pero es algo que se puede traspasar, transferir y aplicar a cualquier otro tipo de rutas. Y luego el trabajo en red, contando con diferentes partenariados a nivel académico, a nivel público, a nivel privado. Todo esto de manera muy resumida, espero que a lo mejor os venga a la memoria lo que se ha hablado con estos conceptos claves, que quedarán ahí también grabados, pero bueno, creo que podría ser un poco el resultado de esta jornada. Más o menos hemos conseguido lo que buscábamos con esta parte participativa. Mañana mejoraremos un poquito más. Muy importante, y sabemos por qué, para que no se retrase, las intervenciones tienen que ajustarse a los tiempos. Eso es muy importante. Hago aquí una pequeña, digamos, un remark, una pequeña bronquita, pues para que veamos por qué, porque si no, al final, todo el programa se retrasa. Tenemos que hacer un gran esfuerzo por centrarnos en el tiempo que nos dan. Y un último apunte de cara a mañana. Empezaremos finalmente a las 9, no a las 8:30 como estábamos programados, con lo cual salimos a la misma hora que hemos salido esta mañana, el autobús a las 8:30, y como vamos a empezar a las 9, por favor, a las 8:30 todo el mundo puntual. Nada más, muchísimas gracias a todos y que disfrutéis de la visita y de la cena que tenemos organizada esta tarde y esta noche. Muchísimas gracias.